Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe que denuncia al parlamentario y congresista de UPP, Edgar Alarcón. Estamos ya conectados con la abogada penalista Romy Chan para entender qué va a pasar a partir de ahora en materia legal, en materia penal, con el excontralor de la República. Romy, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. Bueno, en principio, ¿cuál es el futuro de Edgar Alarcón, entendiendo que hace unos días el propio Parlamento aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria? ¿Esto rige para él? ¿Cuál es su futuro en el cortísimo plazo? Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que si bien el Congreso ha modificado la inmunidad, eso opera sobre todo para casos en los que las personas no han ocupado un cargo público y han realizado delitos comunes, o sea, antes de ser elegidos, por ejemplo, congresistas, y por tanto, por esos delitos comunes van a ser juzgados como cualquier ciudadano común y corriente. Pero para los delitos de función, es decir, los delitos realizados en el ejercicio del cargo de alto parlamentario, de alto funcionario del Estado, aún se mantiene esta inmunidad de alguna manera. Entonces, realmente, el caso del señor Alarcón es un caso ejemplo donde esta modificatoria constitucional no va a tener mayor trascendencia, porque finalmente él va a continuar con el tema de la inmunidad porque va a tener que seguirse todo el procedimiento de solicitud de levantamiento, ¿no? O sea, no opera como el caso de los delitos comunes porque a él se le investiga cuando él era contralor, en su condición de contralor. Para entenderlo mejor, Romy, en ese punto, es decir, él mantiene esta inmunidad no por ser congresista actualmente, sino porque fue Contralor General de la República. Exactamente, es porque cuando él fue contralor y estos hechos supuestamente habían ocurrido en su cargo como contralor, que habría generado un supuesto desbalance patrimonial, él ya gozaba con este privilegio, él ya gozaba con este beneficio de que tuviera que seguirse todo el procedimiento de levantamiento de la inmunidad. Y eso no ha cambiado en la modificación legislativa, ¿no? Por eso es que algunos incluso opinan que realmente esto es como un engañamuchachos, donde finalmente la modificatoria de la inmunidad no serviría para nada. Bueno, no es tan así, porque de hecho sí constituye un avance respecto de personas que no eran funcionarias públicas y que ahora, si cometieron un delito antes de ser elegidas para el puesto, van a ser juzgadas como cualquier otro ser humano común y corriente, ¿no? Pero sí se mantiene respecto de los casos de actos funcionales, de delitos de función cometidos por actos funcionarios, como en su momento el señor Alarcón fue Contralor de la República. Claro, y el desbalance patrimonial es justo a razón de la época en la que él era Contralor General de la República. ¿Tiene que ser un delito de función? ¿Esto califica como delito de función el desbalance patrimonial? Esa es una muy buena pregunta, Omar. ¿Por qué? Porque tampoco se ha dicho en este nuevo proyecto, en esta nueva norma que ha sido aprobada, que deroga la inmunidad, qué debe entenderse exactamente por delito de función. Por ejemplo, yo considero que por delito de función debe entenderse los actos realizados en el ejercicio de tu cargo como alta autoridad. Por ejemplo, en el ejercicio de tu cargo como contralor o como congresista. Pero no cualquier delito que realizaste cuando eras congresista o cuando eras contralor. Sí, claro. No, porque esa sería una interpretación más flexible. Dicho sea de paso, el Congreso siempre lo ha interpretado así, en anteriores oportunidades, ¿no? Pero bueno, en el caso del señor Alarcón, en este caso en específico, él se entiende, sí habría realizado los actos de supuesto desbalance patrimonial con ocasión de sus funciones como contralor. Con lo cual, sí estaríamos en el supuesto de un delito realizado en el marco de sus funciones y que, por tanto, sí le permitiría mantener este privilegio de inmunidad. A ver, y para hacer las comparaciones del caso, Romy, el congresista Humberto Acuña, que también gozaba de la inmunidad, él, entiendo, ya tiene incluso una sentencia en el Poder Judicial. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué su caso es distinto al de Alarcón? Porque él no cometió los delitos en el ejercicio de sus funciones. Él cometió estos delitos cuando él era gobernador regional, es decir, no contaba con el privilegio de la inmunidad. Por tanto, en su caso, sí cambia por completo la cosa, ya no es necesario que se siga el procedimiento. De hecho, la sala penal puede tranquilamente dejar sin efecto el pedido que hizo al Congreso para que, o a la entidad correspondiente para que se le levantara todo el procedimiento de la inmunidad, porque ahora él ya puede ser juzgado como cualquier ciudadano por esos delitos cometidos cuando él fue gobernador regional.
Respecto del otro caso, porque tiene varios procesos, ¿no? Respecto del caso en donde ya fue sentenciado en segunda instancia a 3 años con pena suspendida, en realidad ahí no cambia mucho, porque claro, si hubiera sido una pena efectiva, sí, porque al estilo General Donaire, ¿no es cierto? Claro. Ya no hubiera sido necesario que el Congreso autorice que vaya al penal. Pero en este caso, como la pena es suspendida, en realidad no hay mayor consecuencia práctica, ¿no? Ya. A no ser, por supuesto, que el señor Acuña vulnere alguna de las reglas o medidas obligatorias, de reglas de conducta que tiene que cumplir para que no se le revoque la suspensión. Es decir, Porque Romy, si él lo hace, ahí sí iría preso. es decir, Romy, si la pena hubiese sido de 5 años, ¿no? Pena privativa de la libertad, tenía que irse a la cárcel. Apenas se aprobó esto, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿él tenía que ir a la cárcel? Sí, ¿por qué? Porque esta es una norma que llamamos los penalistas de naturaleza procesal. ¿Qué significa esto? Que se aplica de manera inmediata, ni bien se aprueba la modificatoria. Y por tanto, si era de manera inmediata y él hubiera tenido 5 años de pena efectiva, iba inmediatamente al penal. Entonces, no había mayor cuestión que hacer. Claro, volviendo al caso de Edgar Alarcón, entonces entendiendo que lo aprobado por el Parlamento hace unos días no le alcanza por haber sido un alto funcionario, excontralor general de la República, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir, dado que ya se aprobó este informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? El mismo de siempre, o sea, va a tener que ser aprobado esto por el Pleno, va a tener que aceptarse el levantamiento de la inmunidad, autorizarse para que se continúe con el proceso y va a seguir todo el curso largo que lamentablemente criticábamos tanto y que fue una de las razones por las cuales todo el mundo pedía la eliminación de la inmunidad, ¿no? Eso no va a cambiar en absolutamente nada. Es más, de hecho, considero que la comisión de levantamiento de inmunidades del Congreso va a tener que seguir operando justamente para estos casos de delitos de función y para cumplir con la labor que está vinculada a este extremo, ¿no? Cierto es que hay algunas modificaciones que van a tener que hacerse en el reglamento del Congreso para poder ejecutar esto que está establecido ahora en la nueva normativa, pero eso en principio no debería afectar en mayor medida el caso del excontralor, porque en su caso se va a aplicar el procedimiento anterior. Sí, claro. Pero la investigación fiscal, Romy, en medio de todo esto, ¿continúa o la fiscal de la Nación tiene que esperar a que el Congreso de la República lo acuse en el Pleno del Congreso, entiendo, luego que pase por la Comisión Permanente, para recién comenzar con la investigación? ¿Ya cuál es el proceso ahí? Sí, bueno, en realidad debería de esperar. La Fiscalía en muchos casos ha estado realizando diligencias paralelas, diligencias que no implican una investigación directa contra la persona. ¿Pero por qué? Porque no contaba con la autorización del Congreso y en principio, como se ha hecho en otros casos, va a tener que esperar para luego poder recién plantear una solicitud formal, ya si considera que hay delito, ¿no?, ante el Poder Judicial, para proseguir ya con el proceso penal contra el señor Alarcón si eso correspondiese. No, lamentablemente es así. Sí, claro, pero me dices que no siempre ha sido así, es decir, la Fiscalía va abriendo investigaciones paralelas, pero eso no podría, no sé, viciar todo el proceso. Sí, en algunos casos lo que la Fiscalía ha hecho cuando se ha podido, por ejemplo, en el caso de las marchas que generaron la muerte de 2 personas, de dos jóvenes, ¿no? Ahí lo que se ha hecho es dividir, ¿no? Las personas que tienen el alto cargo van a la Fiscalía de la Nación y por tanto se respeta todo el derecho y el procedimiento largo y engorroso que se tiene con la inmunidad y por tanto no hay una investigación directa contra esos altos funcionarios hasta que el Congreso lo autorice. Y por otro lado, a las otras personas, por ejemplo, policías que podían haber estado involucrados en el caso, ahí lo que se hacía era seguirles el procedimiento común y corriente porque no tenían ningún tipo de beneficio. Y como ocasión de esos casos es que recién se hacían mayores diligencias, investigaciones, o sea, se iba avanzando de alguna manera, ¿no? En el caso del señor Alarcón eso es complicado, porque claro, no hay ningún paralelo que podamos hacer con otras personas que no gocen de la inmunidad. Claro. ¿No? Entonces, bueno, la Nación va a estar un poco detenida hasta que se termine de aprobar este procedimiento. Sí, claro. Ahora, Romy, para finalizar ya como mensaje, ¿tú crees que lo aprobado por el Congreso, esta eliminación de la inmunidad parlamentaria, desincentive realmente a aquellos candidatos que sí pues buscaban ingresar al Congreso de la República para protegerse al menos unos 5 años? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ya ahora sí definitivamente el que esté pensando postular a ser congresista para evitar ser procesado o investigado, eso ya no le va a funcionar.
¿Por qué? Porque ahora si tú cometiste un delito antes de ser elegido como congresista o como alto funcionario, vas a ser investigado por ese delito como cualquier ciudadano común y corriente. O sea, no tienes ningún privilegio. Y yo creo que eso sí va a ser un desincentivo para quienes únicamente quieren ser elegidos para evitar impunidad o evitar que se aplique la justicia. Perfecto, perfecto, Romy. Muchas gracias, muy gentil por estas luces. La penalista, abogada penalista Romy Chang estuvo con nosotros. Se nos acabó el tiempo del programa, pero no se vayan de la programación de RPP Televisión, que ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras.